Vamos a hablar sobre la sijá del Rebbe Parashat Chukat Balak Yud Beis Yud Gimel Tammuz. Esta sijá va a explicar el kesher que hay entre la parashá de esta semana, que es Chukat Balak, y con la fiesta de Yud Beis Yud Gimel Tammuz, el día de la liberación del Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, de la cárcel. El Helek 18 de Likutei Sijot. Como hablamos ya muchas veces, lo que dice el Shla Kadosh, que todas las fiestas del año, también las fiestas de Rabanán, lo que no está escrito claro en la Torah, como Hanukkah, Purim, etc., está todo insinuado en la parashá de la semana donde cae esa fiesta. De según eso se entiende también que esa fiesta que tenemos esta semana, Yud Beis, Yud Gimel Tammuz, el Chag HaGeulah, el día de la redención del Rebbe Rayatz de la cárcel, entonces eso también tiene que estar insinuado en los parshiot de Chukat y Balak, que en eso encontramos diferentes formas. La relación entre Parashat Chukat por separado, la relación con Parashat Balak por separado, y también la relación con Chukat y Balak juntos. Como nosotros vemos que cuando se lee la Torah en esta semana, el cuarta aliyah, se lee una parte de Chukat y una parte de Balak a la misma persona. Y también está la Haftarah, que es una Haftarah por los dos parshiot. Según eso se entiende que hay algún punto en común en el conjunto de Chukat y Balak juntos, y entonces Yud Beis, Yud Gimel Tammuz, ese día de la Geulah, tiene que ver con todo esto, tanto a Chukat como a Balak, y también Chukat y Balak con el punto de unión, el punto en común que hay entre Chukat y Balak juntos. Como este año tenemos que el gran día de Yud Beis Tammuz cae en Shabbat, Parashat Chukat y Balak, en Chutz La'aretz. El nombre de la primera parashá es Parashat Chukat. ¿Qué sabemos en Parashat Chukat? La palabra Chukat es ley, decreto, algo que no tiene motivo. Como dice Rashi, Chukat hakakti zera gazarti. Kadosh Baruch Hu dice que esto es una ley, un decreto que Hashem decretó, y un Yehudí lo tiene que cumplir solo porque así es la voluntad de Hashem y no por el entender, no por el motivo. ¿Qué significa Chukat en la vodá de la persona? En la vodá de cada Yehudí, Chukat es la vodá de Mesirut Nefesh, el autosacrificio, entregar nuestra voluntad que está por encima de lógica y entendimiento. Porque si nosotros vamos por lógica, uno empieza a encontrar motivos, que hay cosas que uno tiene que hacer y tiene que buscar explicación, pero entregar la vida, eso es algo de dejar mi existencia, es algo que la mente, el intelecto no lo puede entender. Con eso se entiende por qué en la Torah, en Mesirut Nefesh, ese tema de autosacrificio no está escrito claro en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es Jochma, y en la Torah las cosas tienen que tener sentido. Mesirut Nefesh es una entrega arriba del sentido. Y entonces por eso no encontramos claramente en la Torah un orden sobre Mesirut Nefesh. Y esto es el kesher muy simple entre la parashá Chukat con el día Yud Bet Yud Gimel Tammuz. Porque la avodá, el servicio, el trabajo que hizo el Rebbe, el Baal HaGeule, el Rebbe del Rebbe anterior, que él se entregó la vida para difundir Torah y judaísmo en el país de Rusia, que por eso fue el motivo de su arresto, que lo arrestaron por eso, y su avodá fue de esa forma de Chukat, un Mesirut Nefesh, un autoentrega, autosacrificio totalmente por encima de todo tipo de entender. Él mismo se paró frente a un gobierno muy feroz, muy duro, en un país que en esa época, como sabe la historia de esa época, era un gobierno, un país
que era imposible de salir de ese país y liberarse de ahí. Y a pesar de eso, el Rebbe sin importar de todos los límites y todo el peligro que estaba en ese momento, él se enfrentó a todo eso y siguió adelante con el gran labor de difundir Torah y judaísmo con un Mesirut Nefesh increíble. Esta parashá se llama Jucat. No se llama Jucat a Torah, se llama Jucat. Así es el costumbre de Am Israel cuando hablan de esta parashá, lo llaman Jucat, ley, decreto, sin agregar ni una palabra más. ¿Por qué? Porque la Juká, el decreto que encontramos en esta parashá de Pará Adumá, la salahot de la vaca roja, es otra clase de Juká. A pesar que hay muchos mitzvot que se llama Juká, pero en esa Juká es una Juká diferente que está totalmente por encima de cualquier clase de entender. Hasta como dice el Medrash, que Shlomo HaMelech, el sabio más grande de la historia, dice que en todos los mitzvot y todas las cosas de la Torah encontré explicación, menos una que es el Pará Adumá, que yo pensé que voy a encontrar y no puedo llegar a encontrar explicación. Y por eso también la Torah, cuando habla de Jucat, esta parashá dice Zot Jucat a Torah. Esto es la Jucat. ¿Por qué dice Zot Jucat? Justamente para decirnos, indicarnos que la Jucat de esta parashá es la verdadera Jucat, más Jucat que cualquier Jucat. Hay más mitzvot en la Torah que no sabemos y no entendemos los motivos. Pero en ese nivel de Jucat, Zot, esta es una Jucat más Jucat de cualquier decreto de todos los Jukot de la Torah. Y por eso también la Torah lo llama Zot Jucat a Torah, como si fuera que es la Jucat de toda la Torah. No se dice Zot Jucat a Pará, esto es la Jucat de la vaca roja. Si nos dice Zot Jucat a Torah, justamente que eso es una Jucat que está de un nivel diferente que todos los mitzvot de la Torah. Porque la persona también puede entender que hay cosas que uno no entiende. Hay cosas que no todos, también la mente, el intelecto, puede llegar a entender que el intelecto no es perfecto y siempre tiene su límite. Por eso también con el entender uno puede llegar que existe cosas donde uno tiene que dejar su entender, porque no es posible que llegues a entender todo en forma completa. Por eso hay cosas que van por encima del entender. Pero para Adumá, que es algo que es contra el entender, no es solo que está más que el entender, está contra el entender. Como hay muchos detalles en estos alajot de la vaca roja que va contra el entendimiento, esto es donde un Yehudí se entrega en forma completa a la voluntad de Hashem. Y por eso esto se llama el verdadero Jucat Torah, donde ahí el Yehudí tiene un bitul, una anulación total al deseo de Akadosh Baruj Hu, y lo cumple solo porque así quiso Hashem. Parecido a lo que hablamos recién, que hay dos clases de Jukim. Hay decretos que el entender mismo, la mente, el intelecto, te dice que podés entender que hay cosas que están por encima del entender, pero hay un nivel más alto, como para Adumá, que está por encima del entender, una forma que es totalmente afuera del entender, contra el entendimiento. Parecido a eso podemos encontrar también en Mesirut Nefesh dos niveles. En el Yehudí, la vodad del Yehudí de entregarse a Hashem en forma de Mesirut Nefesh, hay también dos clases de Mesirut Nefesh. Hay un Mesirut Nefesh que tiene cálculo. Es verdad, un cálculo muy elevado, muy sagrado, que la persona entiende que tiene que en algunas cosas entregarse por encima del entender. Pero en este caso la persona va a abrir el Shulchan Aruch, mirar la halajá y ver qué dice la halajá. En este caso sí debe tener Mesirut Nefesh o no debe tener Mesirut Nefesh. Es una entrega, pero está con los límites y cálculos de la halajá y la Torah, hasta que la Torah mismo te dice que en ciertos casos te tenés que entregar por encima del entender. Pero hay una clase de Mesirut Nefesh donde no hace ningún tipo de cálculo. Ese nivel de Mesirut Nefesh es lo que se llama Jucat. En esta parashá, Jucat a Torah, esto es una Jucat que está totalmente por encima de cualquier entender. Esa Jucat viene porque el Yehudí y su alma tiene una raíz en la esencia de Hashem que está por encima de todos los mundos y encima de la Torah. Como sabemos que dice el Medrash,
que el pensamiento de Hashem en el pueblo yehudí anticipa el pensamiento de Hashem en la Torah. Y cuando se revela esa conexión del yehudí con Hashem que está por encima de la Torah, eso revela un Mesirut Nefesh que va más allá de los cálculos de la Torah. Ese nivel de Mesirut Nefesh es lo que vimos en la vida del Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, el Baal HaGeulah de Yud Beis Tammuz. En la historia del Rebbe Rayatz y su entrega para difundir Torah y judaísmo en Rusia fue de una manera que él se ocupó de todas clases de difundir el Yadut. Mandaba Rabbanim, mandaba Shohatim, en lugares donde faltaba construir mikve, construir yeshivot para bajurim grandes y hadorim, escuelas para chicos. Pero nosotros sabemos en la historia de esa época que el decreto principal del gobierno fue sobre los niños. Y eso fue el motivo principal por qué lo arrestaron al Rebbe. Ellos no les molestó tanto la difusión de la Torah para gente mayor, que Rabbanim, Shohatim, personas grandes. Su tema principal fue los niños. Ellos no querían que los chicos aprendan Torah. Y sobre eso fue la entrega y el sacrificio del Rebbe Rayatz, que a pesar que eso fue un peligro mamash de vida, a pesar de eso, él se entregó principalmente justo en ese tema. El tema del Heider, de las escuelas para niños chiquitos. Y en ese trabajo el Rebbe se tiró en eso, se entregó en eso, con todo el entusiasmo, con todo el calor, con todo el shturem. Y esto es algo que uno no lo puede entender. Es verdad que hay que ocuparse de difundir Torah y judaísmo, pero podés encontrar cosas que tienen más éxito. Justamente algo que Alpiteva, naturalmente, en esa época no hubiese tenido ningún tipo de éxito en eso. ¿Podría el Rebbe ocuparse más de las cosas más seguras? El tema de Rabbanut, tema de Shchita, tema de Yehudi, gente mayor que estudia en Torah, que eso al gobierno ruso no le molestó tanto. ¿Cómo es que el Rebbe dejó todo, puso todo el judaísmo y toda la difusión de Torah a todos los niveles en un peligro total? Y justamente se entregó a niños que esos niños no tienen obligación de cumplir Torah y Mitzvot. Todavía no están de Bar Mitzvah. Y entonces no está todavía el Chiyuv, la obligación de cumplir. Y Dafka en estos chicos, el Rebbe puso todo su esfuerzo y todo su entusiasmo. Y la respuesta es justamente Jukat. Eso no es algo lógico. Eso es algo que va por encima de todos los cálculos. Sabiendo que él es un Rebbe y él es un líder del Am Israel, que él tiene que ocuparse por el futuro de Am Israel, y sabiendo que todo el futuro del pueblo depende de los niños, como dice la Gemara, que Tinokoch el Bet Rabban, los niños del colegio, de las escuelas, ellos son los que mantienen todo el futuro del pueblo. Si no hay, ¿cómo se dice?, chivitos, también no va a haber los chivos grandes. Es un ejemplo de decir que si no tenemos chicos chiquitos, no vamos a tener los grandes. Y por eso el Rebbe se entregó con un Mesirut Nefesh completo, especialmente en ese trabajo de construir heider, escuelas para niños. Al pi teva, al pi naturaleza, ese no va a tener éxito y mucho tiempo no va a poder mantenerse en esto. Es verdad. Si el abodá del Rebbe hubiese sido por teva, por segel, por lógica, por cálculos, hubiese pensado diferente. Pero siendo que el Rebbe, su Mesirut Nefesh, estaba en el nivel de Jukat, a él no le importaba ningún cálculo. Si va a tener éxito, si no va a tener éxito. Esto es un cálculo para Hashem. Él tiene que hacer todo suyo con una entrega total para asegurar el futuro de Am Israel. Si eso va a lograr o no va a lograr y va a tener éxito, es un cheshbon que Hashem lo tiene que hacer. Como la Gemara dice, la historia de Hanania, Mishael y Azaria, en la época del rey Nebuchadnezzar en Babilonia, que cuando él estaba enfrentando, que quería que se aposternan a la estatua, y ellos no querían, y él dijo que le iba a matar, le iba a tener en fuego, y ellos le dijeron, si Hashem nos va a salvar, está bien. Y si no nos va a salvar, igual no nos vamos a hacer esto. Porque esto no es algo nuestro. Esa decisión, si merecemos estar
salvados o no, es un cálculo para Kadosh Baruj Hu. Nosotros tenemos la ley y la obligación de cumplir con la voluntad de Hashem, sea como sean las consecuencias. Lo mismo también el Rebbe Rayatz, él entregó su vida en forma completa para eso, para difundir Torah y Yahadut en los niños, sabiendo que esto es lo que se necesita hacer. Las consecuencias, Kadosh Baruj Hu sabe. Ese nivel de Mesirut Nefesh en la vida del Rebbe anterior, lo vimos en todos los 30 años de su liderazgo. El Rebbe Rayatz era Rebbe 30 años, del año 1920, 5680, hasta el 1950, 5710. Eran 30 años. Y en esos 30 años están divididos en 3 épocas. Cada 10 años era otra época. Y en cada uno de esos 3 épocas, el Rebbe tenía un Mesirut Nefesh distinto. Los primeros 10 años, el Rebbe vivía en Rusia. Y ahí en esos 10 años, el Rebbe se ocupó a difundir Torah y judaísmo en una situación de peligro de vida, literalmente, en el Poyel Mamesh, el día a día. Eso fue los primeros 10 años en Rusia comunista, en esa época, que su abodá de Mesirut Nefesh era Mesirut Nefesh del cuerpo, literalmente. Los otros 10 años, de 1930 a 1940, el Rebbe vivía en países en Europa más tranquilas por un lado, en Letonia y después en Polonia, donde ahí vivían en esa época la mayoría de Am Israel que vivían en estas zonas. Y ahí el Rebbe se ocupó con un Mesirut Nefesh diferente, difundir Hasidut en todas las comunidades, de diferentes comunidades de Yehudim, y ahí también lo hizo de una manera increíble de Mesirut Nefesh. Y ahí también le costó mucho, porque había diferentes temas de envidia y celos y cosas que le dificultaron en ese trabajo, como está escrito sobre Yosef y sus hermanos, que había celos entre los hermanos y Yosef. Y a Jacob Avinu, él sabía la verdad, que Yosef tiene razón. Lo mismo también pasó en esa época, que había muchas dificultades entre las comunidades que vivían en Polonia, y el Rebbe Rayatz tuvo que estar con mucho Mesirut Nefesh para difundir las enseñanzas de Hasidut Chabad, y lo hizo con el Mesirut Nefesh completo. La tercera época, 1940, el Rebbe Rayatz llegó a Estados Unidos, y ahí se ocupó 10 años en la difusión de Torah y judaísmo en América, como se dice, en Kadura Tachtón, en la otra mitad de la pelota tierra. Ahí fue otra clase de Mesirut Nefesh, porque ahí él tenía que pararse, enfrentar todo el corriente, ir contra el corriente, que en esa época en Estados Unidos era imposible la difusión de Torah y judaísmo, y él ahí, una persona solo, se levantó y se preparó y se puso frente a todo eso y a difundir la Torah y el judaísmo en toda esa zona de América y alrededor. Como dijimos antes, las 3 épocas, esos 30 años, su punto en común era Mesirut Nefesh. Era Mesirut Nefesh en todos los 30 años, pero son otras diferentes clases de Mesirut Nefesh. Si nos ponemos a analizar el Mesirut Nefesh de cada uno de esos 3 épocas, es otro tipo de Mesirut Nefesh. No es lo mismo el Mesirut Nefesh en los últimos 20 años que a los primeros 10 años, que el Mesirut Nefesh era Mesirut Nefesh literal del cuerpo, como dijimos. Y no solamente eso, cuando él tuvo que entregar la vida para difundir Torah y judaísmo en Rusia, no era solamente poner su propia vida en peligro, sino también poner la vida de sus Hasidim en peligro. Porque el Rebbe mandaba shluchim, enviados, sus propios discípulos, los mandaba en toda parte de Rusia para construir heider, yeshivas, escuelas, etc., en toda la zona, en todas las partes. Y obvio, de pedir a otra persona que haga Mesirut Nefesh, es un Mesirut Nefesh mucho más grande que uno mismo pone su propia vida en Mesirut Nefesh. No solamente eso. Si sabemos la historia de esa época, que había lugares
que había shluchim, rabanim que llegaron a un lugar y armaron ahí una escuela, una yeshiva, lo que sea. Y después fueron detectados por el KGB. Y esta gente fueron llevados a la cárcel y llegaron hasta pena de muerte. Literalmente. Y no solo que Rebbe no paró con eso, sino enseguida en ese mismo lugar mandó a otros así, de otro alumno suyo, para que sigan adelante a difundir Torah y judaísmo en esta zona. Que esto es un Mesirut Nefesh tremendo para el Rebbe hacer todo eso. Eso es una clase de Mesirut Nefesh en los primeros 10 años. Los otros 10 años no tenía esa clase de Mesirut Nefesh. Pero en otro aspecto es un Mesirut Nefesh a veces más difícil todavía. Porque estar en un lugar donde hay celos y hay envidia, etcétera, diferentes temas políticos, y a pesar de eso, es seguir adelante y no asustarse y pararse firme y seguir difundiendo Torah y Hasidut en un lugar así, en ciertos puntos eso exige un Mesirut Nefesh diferente de otra clase que es más difícil a veces. Y la tercera época, los últimos 10 años de su vida estando en América, Estados Unidos, que ahí fue un Mesirut Nefesh de otro tipo todavía, que tenía que estar contra todo el corriente y no afectarse, no dejarse afectarse por lo que la gente le dijeron y le burlaron, que sabemos que sufrir de burlones es uno de los sufrimientos más grandes, que Rebbe tenía en esa época burlones en Estados Unidos, que ellos le querían decir al Rebbe, por favor, quédate en tus 4 codos, no expandir el judaísmo afuera, salva tu vida, y con eso alcanza, no trates de pelearte con todo el mundo. Y el Rebbe tenía consejeros, entre comillas, que le estaban diciendo eso. Y a pesar de eso, el Rebbe no se asustó y al contrario, él se tiró con toda su fuerza en la pileta de difundir y seguir adelante hasta revertir y transformar todo el país en un lugar de Torah. Ese es otro tipo de Mesirut Nefesh. Y acá viene la revolución y la grandeza del Rebbe anterior. Porque nosotros sabemos que hay muchos Yehudim que pueden tener una especie de entrega, autoentrega en ciertas cosas, en ciertos puntos. Uno puede tener Mesirut Nefesh de esa clase, otro puede tener Mesirut Nefesh de otro, pero tener la misma persona, le toca tener todas clases de Mesirut Nefesh, de todas clases de momentos, todos diferentes. Esto es imposible, es muy difícil. ¿Cómo puede la misma persona ponerse en un estado de Mesirut Nefesh en todo tipo de Mesirut Nefesh? Donde tiene que poner el cuerpo en Mesirut Nefesh, donde tiene que poner el alma en Mesirut Nefesh, donde tiene que enfrentar con otros, todo el corriente alrededor. Son diferentes clases de Mesirut Nefesh. Y la respuesta es justamente que el Rebbe no tenía una forma particular, un formulario especial en su Mesirut Nefesh. Para el Rebbe, Mesirut Nefesh era su vida, era su lema, era su esencia. Mesirut Nefesh era el punto de la vida. Y cualquier obstáculo que sea, cualquier el tema que había que enfrentar, estaba dispuesto a enfrentar. Cuando la esencia es Mesirut Nefesh, entonces no importa en qué momento, en qué clase, en qué tipo de dificultad, él está firme, fuerte y sigue adelante sin asustarse de ningún tipo de obstáculo. Eso es el estilo de Mesirut Nefesh que vimos en la vida del Baal HaGeule de Yud Beis Tammuz. Esto es el kesher entre Yud Beis Tammuz con Parashat Chukat. ¿Cuál es la relación con Parashat Balak? Cuando miramos en Parashat Balak, que es el nombre de la Parashá, sabemos que Balak odiaba a los Yehudim más que cualquier tipo de enemigo. Como es sabido lo que dicen nuestros sabios, que él era un antisemita de primer nivel. Los Yehudim ni pasaron por su lugar, no le querían molestar. Los Yehudim tenían orden de no pelearse con los moabitas, como la Torah dijo en otros lugares. Y a pesar de eso, él quería hacer guerra y exterminar el pueblo yudí. Y no solamente eso, que él puso todo su esfuerzo para buscar cuál es la manera, hasta que fue a pagar tanto dinero y todo el esfuerzo que hizo para mandar enviados a Bilam y traerlo a Bilam, que él, Dios libre, maldiga al pueblo yehudí. Parecido a eso vimos en la historia del Rebbe,
que estando en Rusia y sabiendo que en Rusia hay permiso, como Rebbe Rayach escribe en sus cartas, que según la ley rusa había permiso de estudiar Torah y enseñar Torah también. Pero todo el tema de la cárcel vino por intermedio de un grupo de personas que ellos único lo que querían fue tomar venganza del judaísmo. Eran gente que tenían ese odio de una manera increíble. Quiere decir que por cuanto que ellos no podían aguantar que hay un yehudí observante, que hay un yehudí que está firme en su judaísmo, ellos pusieron todo su esfuerzo enorme, a pesar que no coincidía con las leyes de Rusia, solamente para molestar y no dejarle al Rebbe hacer su trabajo. Entonces es muy parecido a lo que pasó con Balak. Y así como nosotros encontramos que la historia de Balak, ¿cómo terminó? Terminó justamente al revés de lo que él quiso, que lo que pasó con Balak y con Bilam, en vez de maldecir, ellos tenían que bendecir al pueblo, y no solo bendiciones, las mejores bendiciones de la historia fueron dados Davka a través de Bilam. Vaya afoch, Hashem me lo queja, como dice la Torah, que Hashem dio vuelta a todas las maldiciones y bendiciones. Lo mismo pasó también con el Rebbe, que justamente la misma gente que lo arrestaron, ellos mismos lo tenían que liberar, y ellos mismos ayudaron que el Rebbe salga de Rusia y que pueda seguir difundiendo Torah y judaísmo sin molestias y sin obstáculos, y justamente el día Yud B'Tammuz se transformó en un Yom Tov. Esto es el kesher con Balak. Y después viene el tercer punto, ¿cuál es el kesher con Jucat y Balak como una sola parashá? ¿Qué aprendemos del conjunto de Jucat y Balak? Cuando nosotros hablamos de molestias, hablando de gente que tienen odio y quieren exterminar a Israel, hay dos clases de antisemitismo. Hay unos que tienen algún tipo de explicación en lo que están haciendo. Por ejemplo, como vemos también con Balak, que en verdad, a pesar que él sabía que los Yehudim no van a hacer guerra con él, pero tenía un tipo de miedo, porque él tenía miedo que los Yehudim, estando ahí en la zona, tanta gente, todo un pueblo, ellos le van a sacar tierra, ellos le van a hacer algo que, como dijo, que le van a comer el campo. Quiere decir que tuvo algún tipo de susto, de miedo, y ese fue el motivo que quería exterminar a los Yehudim. Pero a veces existe una oposición que no tiene que ver con ninguna lógica. Es una oposición en nivel de Jucat. Jucat Balak. Es un Balak, es un antisemitismo de un nivel de Jucat que no tiene nada que ver con la lógica. No hay ningún miedo, nadie te va a hacer nada, y lo sabe que no van a hacer nada, y es totalmente irradical por encima de todo el entender, y a pesar de eso el odio es tan grande que quiere pelearse. Como encontramos con Bilam. En la historia de Balak y Bilam, Bilam sabía claramente que con los Yehudim no vale la pena pelearse. Él sabía que Hashem le dijo que no lo va a poder lograr nada porque es un pueblo bendecido. Y Hashem le dijo, cuidado lo que estás diciendo, etc. Él sabía todo, sabía que se va a terminar mal ese tema que él está haciendo. Pero su odio era tan feroz, tan grande, tan irradical, que él salió con ese intentar a maldecir a los Yehudim. Quiere decir, esto es un Jucat Balak. Es un odio a nivel de Jucat. Es un odio que no tiene nada de lógica, es contra toda la lógica. En Avodat Hashem encontramos algo parecido, como está explicado en los Mamarim Hasidut, que en Avodat Hashem existe la klipa, que se llama la locura de la klipa, que son conductas que la persona hace, que están totalmente por encima de entender, que no tiene lógica. Por ejemplo, las cosas que uno hace porque el mundo hace, a pesar que sabe que no tiene ninguna ventaja. Por ejemplo, como Rebbe trae en el Bati Legani, el famoso ejemplo que los momentos de comida y dormir lo tiene muy firme, muy ordenado y no se mueve de su lugar. Pero los momentos del estudio de la Torah no tiene límite, no tiene tiempo que lo empuje por cualquier motivo. Y entonces justamente la avodah del Yudí tiene que ser transformar la locura de la klipa en la locura de la Kedushá, como está explicado en los Mamarim de Bossi Legani.
Esa historia de Jukat Balak, un odio sin sentido, es el odio que hubo en la historia del Rebbe Rayatz en la cárcel. Como es sabido que había una persona, un Yehudí, había dos Yehudim que se ocuparon, Dios libre, Yehudim que estaban tan lejanos, que ellos ayudaron a los comunistas a llevar a cabo toda la cárcel del Rebbe. Uno de ellos, Lulov se llamaba, él cuando lo llevaron al Rebbe, lo arrestaron al Rebbe, él agarró la bolsa, la mochila, la bolsa que el Rebbe tenía, y lo llevó junto con él para llevarlo adentro del edificio de la cárcel. Y cuando la agarró, le dijo al Rebbe Rayatz, le dijo esas palabras: Hasidim siguen siendo Hasidim. Mi abuelo, el abuelo de este hombre, era Hasid del Tzemach Tzedek. Mi abuelo era el Hasid del Tzemach Tzedek, y él llevaba los paquetes de tu abuelo, y nosotros también, estoy yo también llevando tus paquetes. Obvio que él lo dijo en forma de burla, pero justamente sabía la verdad. En algún momento también, cuando él estaba discutiendo con el Rebbe, le gritó Rebbe. Y el Rebbe dice, trae eso en sus manuscritos para mostrar que a pesar que ellos le hicieron toda la guerra y todas las torturas, a pesar de eso ellos sabían la verdad, quién es el Rebbe acá. Como el Rebbe, también el mito del Rebbe, Admur Emtzai escribe en su historia de la cárcel que la persona que le estaba haciendo todas las dificultades y le estaba peleando en la cárcel, también en algún momento dijo Rebbe, y solamente con eso mostró que él sabe la verdad en su corazón, que el Rebbe es el verdadero Rebbe. Lo mismo acá también, el hecho que él lo llamó Rebbe, que eso reveló su verdadero ser que viene de su alma. Y a pesar de todo eso, que él sabía la verdad, a pesar de eso, y sabía también que va a tener un fin muy amargo. Y el Rebbe Rayatz le dijo ahí en uno de los momentos, estando en la cárcel, le advirtió que con eso lo que él está haciendo va a tener un fin muy amargo. Y así fue la historia, que al final lo mataron los rusos mismos, lo terminaron tomar venganza y lo mataron a esas personas que se ocuparon, que llevaron al Rebbe a la cárcel. Y a pesar de eso, sin ninguna lógica, ninguna explicación, él siguió adelante con su mal pensamiento de molestar y hacerle sufrir al Rebbe. Entonces esto es justamente Jukat Balak, un odio sin lógica, sin explicación. Y a pesar de eso, y acá viene el punto, que el Rebbe, él siguió adelante con su manera de servir a Hashem en nivel de Jukat, el Mesirut Nefesh, que está por encima de todo tipo de entendimiento, y él logró romper toda clase de enemigos, como dice la Haftará de esta semana, que todos los enemigos, etcétera, se van a exterminar. Y a través de eso, los mismos enemigos lo llevaron al Rebbe también, ellos mismos lo tenían que liberar al Rebbe. Y a través de ellos se aumentó un Yom Tev más en Hasidut, que es el Yom Tev de Yud Beis Tammuz. Y al final también todo el mes de Tammuz, que es un mes de ayuno, se va a transformar en un mes de alegría, fiesta y buenas alegrías y fiestas, Bekaró Mamash.